Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Vamos a empezar el día de hoy, o mejor dicho, a continuar con el muro de la conspiración. Ese no lo vimos, ¿verdad? ¿O bien? El muro de la conspiración. No sé, yo creo que no, porque yo es que ya a veces no me acuerdo bien por dónde me quedé, pero bueno, la cosa es que la conspiración. Dice la Biblia que sus hermanos, los hermanos de José, conspiraron contra él. Ahora, por favor, explíqueme qué es la conspiración, porque eso suena así como una situación política. Sí, de hecho, de ahí es donde viene esa palabra conspiración, pero bueno. Dice la Biblia en Génesis 37:18. Para que lo ubiquemos, por favor, vamos a darle una Biblia. Ahí está ya. Tiene Biblia Edward también. Vamos a comprar más Biblias porque veo que ya no alcanzan. ¿Ya lo tienen o no? Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿ven? Dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, solo paremos ahí, ¿ellos quiénes? Los hermanos de José. O sea que en ese momento José les llevaba comida, porque el papá lo había mandado que fuera a ver cómo estaban ellos, que lo fuera a supervisar. Porque dice la Biblia que él entregaba a su padre informe de sus hermanos. Eso me deja ver que José era como una especie de supervisor. No es que él estuviera llevando chismes, porque una cosa es chisme y otra es informe. Entonces José informaba de la mala fama de sus hermanos a su padre. Ellos eran como medios hermanos de él. Pero la cosa es que ellos andaban cuidando ovejas y sus hermanos lo vieron desde lejos con su traje de muchos colores que su papá le había mandado a hacer. Y dice la Biblia, miren, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, o sea, más o menos de aquí al parque, imagino que ellos lo vieron. No habían casas como ahora acá, ¿verdad? Sino que imagino que estaba la planura, así. Lo vieron de lejos y dice la Biblia que conspiraron contra él para matarle. O sea que sus mismos hermanos dijeron, si ustedes siguen leyendo, dice la Biblia que dijeron, allá viene el soñador, matémosle. En ese momento se construyó un muro de conspiración contra José. Y muchas veces se han levantado muros en contra de ti. Tal vez no para matarte, pero sí para hacerte quedar mal. Para dañar, así es la palabra que estaba buscando, para dañar la reputación. Puede ser que tal vez alguien venga y se ponga de acuerdo con otra persona en tenderte una trampa para hacerte quedar mal. Entonces eso es conspiración, que dos personas se platiquen para hacerle una especie de trampa a otra persona, que generalmente es un superior. Fíjense, generalmente es aplicado a un superior, y yo lo busqué en un diccionario y dice así. Aquí lo tenemos en la pantalla. Dice que ¿qué es conspiración? Es una acción o conjunto de acciones secretas. Miren pues, si a ustedes les hacen ver la trampa que les van a tender, ya no es conspiración. Tiene que ser secreta. Ahí es donde viene aquello que dice que tenemos enemigos ocultos. Los enemigos ocultos conspiran contra nosotros. ¿Saben qué? Los demonios conspiran contra nosotros en secreto.
porque como uno no los puede ver ni oír. Pero allá del lado de las tinieblas saben cuál es la debilidad de Josué. Saben cuál es la debilidad de Quique. Entonces entre ellos dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa, un ejemplo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la debilidad de Quique es que, que como está soltero, entonces le hacemos que una patoja del colegio le comience a textear y le comience a decir que le cae bien, ahí él se va a empezar a fijar en ella. Y entonces a través de eso la va a desear. A través de eso no solamente la va a desear, sino que él le va a decir cosas a ella. A través de eso vamos a hacer que se reúnan. Y a través de eso vamos a hacer que tengan contacto físico. Entonces ya pasando los días, ¿verdad? Ya tuvieron contacto físico, se tomaron de la mano, ahora hagamos que se besen. Y entonces, pues, y los demonios están conspirando, ¿para qué? Para destruirlo, para matarlo. Porque saben que si doña Olga se llega a dar cuenta, lo matan en el colegio, y si lo matan en el colegio, él ya no viene aquí a las reuniones estas. Porque así a puras penas viene, ¿verdad? Así son bromas. Son bromas, ya se me salió. Imagínense que si así cuesta que venga, ahora que lo maten, que le corten su trabajo, no creo, no, lo veo bien difícil. Entonces dicen, para que ya no vaya a la iglesia, primero tiene que perder su trabajo. Para que pierda su trabajo, primero tenemos que tenderle una trampa en su punto débil. Y entonces allá conspiran. El problema es que ahí le están construyendo un muro llamado conspiración. Y no solo a él, a todos nosotros, a mí también. Y uno tiene que encontrar la forma como sobrepasar ese. Y entonces le teníamos que preguntar a José cómo lo hizo. Porque José sobrepasó la conspiración. Entonces tendríamos que ir a preguntarle a José, hey José, ¿qué hiciste? Para sobrepasar la conspiración, porque conspiraron en tu contra. Y entonces es un ejemplo, ¿verdad? Cualquier parecido, yo no sé nada, a mí no me han venido a contar nada. Entonces, pero por ejemplo, aquel que se dedicaba a robar. Entonces los que conspiran al otro lado dicen, ¿sabes qué? Hagamos que en el camino, en su trabajo, se encuentre con una herramienta de su trabajo. Y que él sienta que esa la tienen de sobras en la empresa. Pero no es así, porque no es de él. No tiene factura, no pagó por eso. Entonces, como estaba acostumbrado a robar, entonces hagamos lo que roba y después de eso lo acusamos. Es que esos conspiradores son bien tremendos, ustedes se las ingenian para hacernos caer. Pero bueno, la cosa es que dice, acciones secretas realizadas por varias personas con el ánimo de unirse contra su superior o soberano con el ánimo de arrebatarle el poder o de hacer algo con la intención de causarle perjuicio o daño a alguien que está en una posición consolidada. Entonces, esto de la conspiración se daba mucho en la antigüedad cuando existían los gobiernos así, que no eran puestos por el pueblo, sino que ellos llegaban a ponerse ahí. Entonces, el mismo pueblo a veces había alguien más que les quería arrebatar el poder, entonces se juntaban y se ponían de acuerdo para arrebatar el poder. El problema es que cuando detectaban que había un grupo de conspiradores, le mandaban a volar la cabeza. Porque el poder que tenía en ese momento quería seguir teniendo el poder. Entonces, de ahí es donde viene esto de las conspiraciones, una película de conspiración. Seguro el gobierno nos encontramos ahí. Pero lo interesante es que para vencer el muro de la conspiración o para asaltarlo, Dios puso una especie de ángel sobre José. Porque si ahorita le decimos, hey José, ¿cómo lo hiciste? Entonces él respondería, pues yo no hice mayor cosa, la verdad es que yo solo confiaba en Dios. Y Él puso alguien que me librara. Porque miren lo que dice más adelante en Génesis 37, 22. Está mejor, ¿va? Aquí, cuando los hermanos estaban conspirando, se levantó uno llamado Rubén. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. O sea que el plan de Rubén dijo, bueno,
voy a detener la conspiración para que ya no lo maten. Mejor voy a decir que lo metan en una cisterna, o sea, una especie de tanque, y después yo mismo me voy a encargar que él regrese a salvo con nuestro padre. Rubén lo quiso librar, pero por lo menos detuvo la conspiración de matarlo. Porque si Rubén no hubiera dicho algo, se me hace que ahí se echan a José. Pero como Dios tiene un plan, Él va a enviar un ángel para ayudarte a asaltar el muro de la conspiración, así como envió a Rubén. Y me gustó mucho porque el significado de Rubén, o sea, de esa palabra Rubén, es: Dios ve mi aflicción y me regala un hijo. Entonces, cuando uno está con un muro de conspiración, se aflige. Tal vez no todos hemos pasado literalmente un momento de conspiración, pero yo sí he pasado un momento de conspiración y uno se aflige. Yo recuerdo cuando yo estaba a cargo de los jóvenes allá en la iglesia en la que yo estaba antes, cuando uno está con un liderazgo, hay siempre quien se lo quiera arrebatar. Entonces había un joven que tenía como 15 años de estar en la iglesia, yo tenía como un año más o menos. Entonces él siempre me estaba queriendo decir cómo hacer las cosas, y los comentarios son bienvenidos. El problema es cuando ya alguien lo hace con ánimo de quererlo, uno como quien dice: yo hago mejor las cosas que vos. Entonces él siempre estaba viendo cómo me lastimaba con sus comentarios y todo, y que si en determinado momento yo me di cuenta que él estaba reuniéndose con otros jóvenes que tenían influencia en la iglesia, que movían otros jóvenes más para de alguna forma organizar cosas como una especie de división. Organicemos un culto para jóvenes, pero aparte. Uchi, ¿cómo está eso? Entonces, yo sentía que conspiraban en mi contra. Y es horrible. Yo lloraba. Yo me iba a mi casa a veces cuando me enteraba que se estaban organizando, como era para servirle a Dios, y uno tampoco se puede poner en contra, pero a ir a pelear por eso. Existía un orden, por supuesto, pero me iba a llorar, mojaba la almohada. Si yo después le pasaba la mano a la almohada, quedaba mojada de lágrimas. Porque yo los amaba y decía: pero si yo los quiero, decía yo, y conspiran. Era bien duro. Es bien duro, fíjense, la verdad, pero Dios es el que manda un ángel, y a la larga pues nunca me arrebataron el poder, yo lo entregué, porque Dios me lo pidió. Dios me dijo que entregara lo que estaba haciendo porque me iba a llevar a otro lado, y no me dijo para qué, y yo no me quería ir. No me dijo Dios para qué me iba a llevar a otro lado, y yo no quería irme, y lloré cuando me fui, amargamente, lloré. Pero ya cuando estaba allá, como a los 6 meses o como al año, Dios me dijo: te traje aquí para que te sentes, porque no has estado sentado, me dijo, porque yo desde que llegué a la iglesia comencé a trabajar, a servir, y no tenía tiempo de estar sentado para aprender. Entonces me dijo: te traje para que te sentes a aprender, porque has hecho, me dijo, como hacía Marta, afanada habías estado, me dijo. Pero me dijo: ahora escogí la mejor parte para ti, que te sientes a aprender. Entonces yo pasé 1 año y medio, casi 2 años sentado, domingo, martes, jueves, sentado, brazos cruzados, aprendiendo con el apóstol. Oye, los primeros días fue bien difícil porque estaba acostumbrado a servir, a estar activo haciendo cosas, y sentado aprendiendo, y hasta la fecha sigo sentado aprendiendo, con la diferencia que ahora ya estoy sentado aprendiendo, pues y activando también, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo aquí. Pero la cosa es que podemos nosotros en algún momento recibir ayuda de alguien que nos va a ayudar a asaltar ese muro. Ahora miren lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Yo puse acá el título: ¿por qué no es bueno conspirar? Porque lo que pasa es que esto de los muros yo lo he estado viendo de la siguiente manera. Yo tengo que aprender como hizo José para asaltar los muros, pero también tengo que aprender a que no sea yo
el que construya un muro para alguien más. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando nos pongan una autoridad, sometámonos a esa autoridad. No conspiremos en contra de ella. No le construyamos un muro a esa autoridad. Y ahí incluye, porque, por ejemplo, si mencionamos un gerente, una directora, un director, está en las partes altas de la autoridad en una empresa, lo primero que piensa es: yo soy aquí la autoridad y no tengo otra autoridad más. Y sí, la verdad es que sí tenemos autoridades. Por ejemplo, el alcalde. El alcalde tiene autoridad, él sí, la autoridad del alcalde vienen siendo los gobernadores. Pero no solo los gobernadores, podría ser el vicepresidente, el presidente, los ministros. Un ministro es más que un alcalde, definitivamente. Los ministros tienen autoridad, podría ser el vicepresidente y presidente, y el presidente y vicepresidente tienen autoridad. ¿Quién es la autoridad del presidente? El Congreso. Miren, el presidente no puede hacer nada si el Congreso no se lo aprueba. No lo puede hacer. Fíjense, averigüen, van a ver. ¿Será que un presidente tal y tal puede tomar decisiones sin que el Congreso lo apruebe? No. Entonces, él tiene que someterse al Congreso y tiene que ver cómo se lo gana para que ellos le aprueben sus proyectos. El problema con el Congreso es que está dividido casi siempre, porque hay diputados de una bancada y diputados de otra, y entonces por eso es que ellos andan pasándose a diferentes bancadas, porque los compran, le dicen: mira, venite con nosotros y te doy tanto, porque entonces tienen poder adentro. Porque es por voto, o sea, a la hora de someter a una situación tienen que levantar su mano y votar quienes aprueban. El problema es que para lograr que los proyectos se hagan necesitan que por lo menos el 50% más uno vote a favor. O sea, un poquito más de la mitad, es un solo rollo, pero la cosa es que el Congreso es el jefe del presidente. Bueno, ¿y quién es el jefe del Congreso? Porque el Congreso también tiene autoridad. Sí, el presidente del Congreso, pero el presidente del Congreso, ¿quién sería? El pueblo, fíjense. Porque es más, alguna vez hasta mira los comentarios en las redes sociales o en los periódicos que el pueblo le reclama al Congreso, porque si nosotros los pusimos, no trabajan y les comienzan a decir un montón de cosas. Ellos tienen que hacer lo que el pueblo les diga al final. Se regresa. Todo comenzó en el pueblo, pero vuelve a regresar otra vez. Pero si nos vamos un poco al ámbito espiritual, Dios o el diablo. Porque algunos el diablo es el que lo dirige, otros es Dios, pero alguien tiene que ser su jefe. Sí, los organismos internacionales, es cierto. Ahí están los organismos internacionales. Podrían ser la autoridad del Congreso. Hay ciertas cosas que ellos no las pueden hacer porque hay organizaciones internacionales de derechos humanos, hay convenciones que le dicen: no, eso no lo puede hacer, lo prohibimos. Y si lo hace, lo acusan y lo pueden multar. A Guatemala le pueden poner una multa por violar derechos, por ejemplo. Entonces la nación completa tiene que pagar a través de su representante, que vendría siendo el procurador de los derechos humanos. El procurador de la nación, de Guatemala. Sí, el Banco Internacional, Estados Unidos, que es el jefe de la mayoría de países latinoamericanos, cualquier cosa, hay que preguntar, incluso hasta para poner un presidente, cuando sacaron a Otto, a Estados Unidos le preguntan que a quién podían poner. Entonces noten ustedes que siempre hay un jefe, pero bueno, sométase a toda autoridad, porque no es autoridad si no viene de parte de Dios. No conspiremos. ¿Cómo asaltar el muro de la conspiración? Isaías 54:15 dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Miren, José vio que sus hermanos cayeron delante de él. ¿Lo vio en ese momento? No, lo vio años después. Si hay gente que ha conspirado contra ti, porque aquí ya hay gente con autoridad, por ejemplo, casi todos los que aquí estamos tenemos autoridad en alguna parte.
Por ejemplo, Enrique tiene autoridad sobre sus estudiantes. Israel, autoridad sobre los encargados, sobre los chicos de la banda y sus estudiantes. Aida sobre los maestros de fin de semana y los alumnos. Doña Olga sobre todos los coordinadores y directores. Don Julio tiene ya su equipo de trabajo de mantenimiento. Y entonces casi todos. Los que no, sus hijos. Pero es autoridad. Y muchas veces los hijos conspiran contra el padre. No para matarlo, pero sí para hacerlo quedar mal. Él no solamente va a enviar un ángel, sino que aparte de eso, Él va a hacer que los conspiradores caigan delante de ti. Miren, los hermanos que conspiraron para matarlo, ellos mismos fueron a pedirle de comer a José cuando vino el hambre. Entonces Él los vio caer. Y claro, Él no se vengó, ¿verdad? Sino que en lugar de pasarle dando su patada ahí que estaba en el suelo, los levantó, les dio de comer y dónde vivir. Entonces, eso definitivamente es amor, ¿verdad? Por eso es que le decía que con amor se vence la conspiración también. Pero la cosa es que, miren, tengo otro pasaje aquí en la Biblia que ya casi se me sale, pero aquí está. Ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Salmo 91:8. Ese Salmo 91 es tremendo, muy bonito. Algunos lo leen antes de dormirse. El canche se lo sabe, dice. Todo el Salmo 91. Miren qué bonito, dice, ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Entonces muchas veces nos encontramos con impíos nosotros, a veces en la familia, a veces en el trabajo, a veces en la sociedad, que conspiran contra uno, pero no es que le deseemos el mal, no es que se lo estemos deseando, simplemente hay que tener paciencia y ver con nuestros ojos la recompensa que van a recibir. Así es como se asalta ese muro. Así lo asaltó José. Sí, cada quien cosecha lo que ha sembrado. Pero lo que me llamó la atención es que José asaltó ese muro viendo con sus ojos, porque el resentimiento que él tenía de la conspiración que hicieron contra él, al final se le apagó cuando él vio que habían caído. Es más, cuando ellos regresaron a pedirle de comer, dice la Biblia que él se encerró y lloró, porque a veces uno necesita llorar para sacar un mal recuerdo y para perdonar. Entonces hasta ahí asaltó José el muro de la conspiración cuando él lloró y los perdonó y les dijo que podían venir. O sea que a veces hay muros que pueden durar años y uno no sabe que ahí está el gran muro que le impide avanzar y pueden pasar varios años. En contra de sus hermanos. Sí y no, porque en algún momento él viene y dice que ha sido raptado de su pueblo de forma injusta cuando él está preso, porque le dice al panadero y al copero, le dice, hablen de mí al faraón para que me saque de aquí, porque yo no hice tal cosa por la cual estoy aquí, de mi pueblo fui raptado injustamente. Dice él, entonces él sí está hablando de que sus hermanos fueron injustos con él. Entonces, en una parte muy mínima él se queja, pero no es una cosa muy notoria. No se nota, así a menos que uno le acerque la lupa para verlo de cerca. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.